Neuroeducación de Francisco Mora. Solo se aprende aquello que se ama. Capítulo 14. Neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. Recientemente se ha dicho y advertido a maestros, profesores, que si alguien viene a venderles un programa informático con el que basado el cerebro pueda enseñar mejor a sus alumnos, lo primero que tienen que hacer es echarle la mano al bolsillo, pues ese vendedor solo querrá ganar dinero. Hoy los programas que se venden, en una parte de ellos, contienen falsas concepciones de la esperanza o de la enseñanza, debido a que el desconocimiento real de estos datos, de cómo funciona el cerebro. El problema básico reside en que muchos maestros, deseosos de implementar su enseñanza con métodos y prácticas nuevas que mejoren sus útiles docentes, no poseen preparación con la que poder evaluar críticas de esos programas y los aceptan como bien fundamentados en neurociencia. La dificultad de todo esto no reside propiamente en los maestros, sino en la dura realidad que es traspasarle los conocimientos neurocientíficos, y es que existe un conflicto en la relación de la neurocientífico-maestro y más allá de los profesores universitarios, para que éste atravese exista debido sobre todo el lenguaje utilizado por las primeras para dirigirse a los segundos, y en los segundos los maestros para captar con certeza y seguridad esos conocimientos, criticar los programas que se ofrecen, luego utilizarlos con los alumnos, y esto ha llevado a mucha confusión y grandes errores. Conoce como neuromitos, mitos, hechos no reales, nacido de una interpretación de datos científicos por personas con escasos conocimientos sobre la materia. Hace unos 7 años, en el 2005, con motivo de una conferencia para anunciar la apertura del Centro de Educación Basada en la Neurociencia de la Universidad de Cambridge, los maestros que asistieron a aquella reunión manifestaron recibir más de 70 correos electrónicos al año, animando a matricularse en cursos sobre cómo enseñar mejor en los colegios, basado en conocimientos del cerebro, un fenómeno que ya ocurre en casi todos los países occidentales. Y es que, como ya hemos señalado, algunos de estos cursos promueven la interpretación errónea de datos científicos y, en consecuencia, una aplicación falsificada de los posibles beneficios de estos neuroconocimientos, quienes han alertado a los maestros y los colegios sobre los problemas y en alguna medida también se ha ofrecido a resolverlos. Lo cierto es que los neuromitos, añadido a lo señalado, han dado lugar además a crear expectativas poco realistas en los maestros y profesores. Un ejemplo es la lectura incorrecta de un hecho neurobiológico, como la proliferación de las conexiones neuronales en los primeros años de vida. Hoy sabemos, ya se ha indicado el capítulo 2, en el que el cerebro del niño sucede una enorme y profunda proliferación sináptica, millones de sinapsis todos los días. Pues bien, basándose en este hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de aprovechar estos tiempos de cambios profusos de conceptos de vocabulario, memorización de acontecimientos históricos, hechos aislados y percepciones complejas a través de medios audiovisuales, para que sean mejor absorbidos e incorporados en el cerebro durante la proliferación sináptica, pensando que de este modo, cuando estos niños alcancen la juventud o la edad adulta, tendrán capacidades cognitivas superiores a las de sus compañeros, que no hubieran utilizado estos métodos. Por desgracia, quienes promovieron estas ideas no tuvieron en cuenta la falta de evidencia científica acerca de la relación entre este fenómeno neurobiológico de proliferación sináptica y el proceso de aprendizaje. Es más, los mismos padres ante las ofertas de tipos siempre reaccionan con un componente fundamentalmente emocional,
Pero ¿acaso no es verdad que los niños aprenden cosas fundamentales y aún definitivas y de modo fácil en los primeros años? ¿Cómo no voy a aprovechar esta posible ventaja para mi hijo cuando ello no sea de todo cierto? Lo que los padres ignoran es que aprender bien en esos primeros años requiere de un instrumento básico que se resume en la espontaneidad, el placer, el juego, entre lo motor sencillo y lo sensorial directo accesible. En esta misma línea transcurre el fenómeno que se conoce como efecto Morsa. Durante algún tiempo no pensó en escuchar una sonata de piano o una sinfonía compuesta por Mozart. Frente al silencio o a escuchar una charla relajante, tenía el efecto de aumentar la capacidad de aprendizaje en los niños y también facilitar el razonamiento abstracto de estudiantes universitarios. Otros estudios posteriores también sugirieron que no solo la música de Mozart, sino la música o incluso la lectura de algún pasaje atractivo de un libro que era capaz de influir en las tareas que realizaban los niños, fuera de esta recortar dibujos o papel o hacer figuras de cartones cuyo borde para ser doblado ya se vean festoneados. Y ello se explotó al pensar tal vez si los niños en sus primeros años escuchaban música de Mozart en un ambiente relajado, de cual resulta que los niños son capaces o inteligentes. Estos estudios rigurosos posteriormente demostró claramente que no es el caso. El efecto Mozart pues fue desechado. Lo que sí se ha podido comprobar de modo sólido son los beneficios cognitivos de escuchar y tocar instrumentos. Solo escuchar no produce ningún beneficio claramente evidente. Escuchar y tocar al mismo tiempo, por el contrario, sí. La percepción, ejecución, manipulación de este instrumento, activando áreas sensoriales y motoras simultáneamente, sí repercute en una mayor habilidad general en los niños. Estudios recientes han demostrado que tocar un instrumento resulta una mejor comprensión del lenguaje y promueve además la mejora de habilidades generales como la atención, percepción y discriminación de estímulos, tonos musicales, la memoria del trabajo y el control motor de la propia conducta. Hoy conocemos muy bien la neurociencia, el efecto de la actividad motora sobre la misma percepción sensorial. Entre lo sensorial y lo motor hay un constante, necesario e imprescindible diálogo de la función de ambos sistemas y la construcción sólida del mundo cognitivo. Hay muchos neuromitos que aún diseñado o desdeñado por la neurociencia siguen estando vivos en el acervo popular, debido fundamentalmente a la constante repetición en los medios de comunicación. Por ejemplo, el mito que solo utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir la potencialidad enorme en que éste tiene, y que de utilizarse todas se podría esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Este mito, como acabo de señalar, sigue muy vivo, y no solo en la gente corriente, sino en estudiantes universitarios e incluso entre algunos neurocientíficos. En este sentido, fue sorprendente que una encuesta en la que se preguntó a estudiantes universitarios ¿qué porcentaje aproximado piensa usted que utiliza la gente del potencial que tiene el cerebro? Un tercio de los estudiantes contestaron que un 10%. Otras encuestas similares realizaron en varios países obtuvieron los mismos o similares resultados. Y lo más sorprendente es que un 6% de neurocientíficos preguntados con la misma cuestión también contestó que el 10%. Es curioso que aún después de tantos años de demostrar la ciencia lo falso de este acerto, todavía ahora mismo se venden programas basados en él, y la gente los compra con la esperanza de poder aumentar sus capacidades y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Hace tiempo, en una reunión del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, donde se discutió el mito,
se concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente su falsedad, y haciendo hincapié en que como tantas propuestas milagrosas de automejorar las capacidades de una manera fácil y rápida de la disciplina en el trabajo cuando se trata de aumentar las capacidades intelectuales o otro tipo de cada uno, claramente no sirvió de mucho, y digámoslo ya, el cerebro utiliza todos sus recursos, genética y entrenamiento, cada vez que se enfrenta a la solución de problemas o los procesos de aprendizaje y memoria. Otro neuromito es aquel del cerebro derecho, cerebro izquierdo. Es un neuromito creado por la propuesta de que a los niños habría que enseñarle en los colegios tras ser clasificados previamente como niños nacidos con una predominancia del hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo. Y ello debido a que cuando se han analizado las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separados, en el laboratorio se ha visto el hemisferio derecho es fundamental en un cerebro holístico global que realiza asociaciones de miembros y espacios muy distantes, y su función requiere de un tipo de atención que dispersa e inconsciente frente a la alteración ejecutiva persistente y focalizada que todo mejor conocemos. Es el hemicerebro creador. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es el cerebro del lenguaje lógico, matemático, que requiere durante un proceso de aprendizaje en la atención que acabamos de mencionar y que hemos llamado atención focalizada. El cerebro analítico, basándose en estos datos, se ha extrapolado de la idea de que hay niños con predominancia de cerebros derechos y niños con predominancia de cerebros izquierdos. Con ello se ha creado la idea equivocada, el mito de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencias por uno u otro tipo de cosas de aprender, y que de no hacer propiamente esta separación a la hora de enseñar a los niños y de modo temprano se les perjudica. Hace algún tiempo este neuromito llevó a la idea de crear estructuras didácticas conducente a que no produzca un desencuentro entre las preferencias neuronales del alumno con predominancia del cerebro derecho y el predominancia del cerebro izquierdo en lo que se enseña, pero por cierto, es lo que no existe dicha dicotomía entre cerebro, es decir, desde el punto de vista fisiológico no hay cerebros derecho e izquierdo en la persona en conocimientos o condiciones normales, dado a la transferencia de información entre ambos hemisferios a través del cuerpo calloso es constante, de lo que deduce que cuando sin duda hay talentos y capacidades más atribuibles a las matemáticas o al dibujo, a las ciencias, a la letra, eso no quiere o no refiere a los hemisferios como tales, sino a una serie de talentos producto de la función conjunta final de ambos hemisferios. De ahí el gran error que hubiese supuesto separar a los niños potenciando unos u otros talentos en menoscabo del desarrollo de otras capacidades y actitudes. La enseñanza en los primeros años debe ser global del hemisferio, del equilibrio de todas las potencialidades del niño que se presentan en grados diferentes, como de hecho se hace en la actualidad. Este mito fue desechado ya hace un tiempo. Otro neuromito también desechado es aquel que llevó a pensar que existen talentos diferentes en los llamados niños visuales, niños auditivos, niños sinestésicos, es decir, niños que aprenden a través de percepciones visuales, auditivas o del movimiento corporal o gestual. Esto condujo a crear programas que ofertaron a muchos maestros basados en convivencias de enseñar forma selectiva a los niños, bajo estímulos predominantes visuales, auditivos, sinestésicos. Para ello conveniente desde el principio etiquetarlos en los colegios con una placa de identificación como la de los congresos, con la letra B, A, C, para focalizarlos en ellos en las escuelas. Este tipo de método selectivo, lo cierto es que encontraron evidencias que demostraron lo efectivo de las enseñanzas,
y en que cualquier caso hoy se piensa una preparación de este tipo siempre iría deprimiendo de las enseñanzas utilizando otro sistema, lo que producirán un trastorno en el equilibrio normal desarrollo del niño. Evidentemente, esto que al principio se vio como algo lógico fue un fracaso y también se abandonó en la práctica. Por último, destaco otro neuromito, el computador y el cerebro. Con frecuencia, en el contexto de la enseñanza y el método erróneo, se utiliza el símil de que el cerebro trabaja y opera como un ordenador, dando con esta sobresimplificación un concepto burdo y equivocado, científicamente hablando. Del funcionamiento del cerebro, el cerebro humano es un producto actual, no final, del proceso evolutivo que ha llevado muchos millones de años de azar y reajustar constantemente de prueba-error en el duro órgano cuyo funcionamiento íntimo en la relación como el contrario. Si en la máquina sus componentes y funcionamiento se conocen perfectamente, dado que el hombre lo ha construido. Incluso, por supuesto, los ordenadores que aprenden y cambian su estructura y operatividad con la interacción de su entorno. Lo cierto es que la relatividad rigidez de un ordenador en la hora de resolver problemas de un cerebro posee infinitas vías para resolverlo y sobre todo los cerebros operan sobre la base científico y emocional de la conciencia que no alcanza ningún diseño computacional. Y así tantos otros más de 50 neuromitos que se van creando y algunos almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que predicaba que debe hablar bien una lengua antes de aprender otra, falso. Los niños que aprenden dos lenguas, su padre desde el nacimiento, los confunden entre sí. Sí, es más que los niños aprenden dos lenguas del mismo tiempo, adquieren ventajas cognitivas y potencian la estructura lingüística del cerebro para el aprendizaje de otros idiomas. Posteriormente, ya lo hemos visto a propósito en el capítulo 11, o aquel otro que señala que el cerebro del hombre demuestra diferencia al de la mujer por la forma en que aprende. No hay datos fehacientes que lo demuestren, y si eventualmente tal cosa fuera cierta, sería un tal pequeño grado que se veía difuminado por las propias diferencias individuales. Por último, otro mito tan extendido, aceptado y creído por tanta gente en el mundo como el de la percepción extrasensorial cuando no existe, y esto por la explotación que lleva a alimentar y mantener el pensamiento mágico primitivo frente al pensamiento crítico y analítico, referido en el capítulo 20. Sin duda, en esta creación los neuromitos desempeñan un papel sobresaliente de la sociedad y la cultura que se trate, valga con este contexto el mito de la percepción extrasensorial que acabamos de mencionar. Por ejemplo, muestran variaciones en las creencias y pensamiento mágico, difiere de modo sustancial según trate de una población a la que se encuentre constantemente amenazada la segunda. Hay desamparo que se teme por la salud y el riesgo de perder la vida frente a aquellas otras sociedades en las que la población siente seguridad. El nivel de creencia en lo sobrenatural y mágico es significativamente más bajo si se compara con las primeras.